Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. O Rex Gentium, et lapsis angularis ecclesiae, veni, et salva hominem quem delimo formasti. Esta es la antífona mayor que consideramos el día de hoy, 22 de diciembre, ya a las puertas de la celebración de la Navidad. Aclamamos a Jesús, el Redentor del hombre, como Rey de los pueblos, de todas las naciones, y piedra angular de la Iglesia, lapsis angularis ecclesiae. Y le decimos, veni et salva hominem quem delimo formasti. Ven y salva al hombre que modelaste del barro. ¿Cuántas cosas grandes están contenidas en esta invocación poética que la Iglesia hace o exclama desde, desde los siglos 9 y 10, en que se compusieron estas grandes antífonas que resumen todo el espíritu del Adviento? De una parte, reconocemos que Jesús es el Rey de todos los pueblos. Herodes tuvo miedo cuando los magos de Oriente, ahora que estamos en este tiempo todos un poco ansiosos por ver esta conjunción de los planetas que producen ese efecto de una estrella grande que llamamos la estrella de Belén. Herodes, cuando los magos de Oriente, siguiendo esta estrella, sabiendo leer los signos de los tiempos, entendieron que algo grande estaba ocurriendo en la historia de la humanidad y se movieron de sus lugares para ir a contemplar, para ir a indagar, como sabios que eran, lo que estaba ocurriendo, y entendieron que era, de acuerdo a la mentalidad de la época, que estaba surgiendo un grande rey. Herodes se llenó de temor y provocó una matanza cruel de niños inocentes, de tal suerte que se verificó aquello que decía el libro de las Lamentaciones: Raquel llora por sus hijos que ya no están más, ¿no? Un río de sangre, un baño de sangre, despiadado por el miedo del surgimiento de este rey que nosotros aclamamos Rey de las Naciones. Y a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia de la humanidad, una y otra vez quienes no se quieren someter a este reinado de Jesucristo, que es un reinado de paz, no es un reinado político, no es un reinado económico, como hacen los poderosos de la tierra hoy en día, una y otra vez, cuando no se quieren someter a este reino de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo, pues adversan a Cristo y provocan grandes desastres, porque cuando se pierde este reinado de Cristo Jesús, del Redentor, se pierde junto con Él la conciencia de lo que es realmente el hombre, ese hombre que Él formó del barro, pero que mezclado con su sangre es barro glorioso, porque eso somos cada ser humano en nuestra verdad más profunda. Somos barro glorioso. ¿Cómo nos duele en estos días ver que en algunos lugares, justo en el tiempo en el que se celebra la fiesta de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, que es príncipe de la paz y que es aquel que trae vida y vida en abundancia, pues vemos como precisamente
porque se ha oscurecido la dignidad del hombre, pues se aprueban leyes homicidas, que no pueden provenir sino de la instigación del maligno, que es homicida desde el principio. Pienso, por ejemplo, en la terrible ley de la eutanasia que ahora se ha aprobado en España, y que a poco que uno analice las consecuencias de legislaciones así, sobre todo cuando se aprueba el suicidio asistido, es terrible porque el suicidio es contagioso. Las cifras que nos reporta lo que ocurre en Holanda, por ejemplo, o en Suiza, al respecto de este suicidio asistido es algo espantoso, ¿no? La generación de sobrevivientes del aborto ahora no tienen empacho en aprobar las leyes que matan a sus padres, porque pues es así cuando el ser humano no es consciente de su dignidad, no es consciente de su valor, de que es barro glorioso, pues entonces ocurre esto. ¿Qué problema hay si matamos al ser humano en el seno de su madre con que matemos ahora a los ancianos, sobre todo cuando son ingombrantes, se dice en italiano, cuando son incómodos, cuando son, pues eso, un peso muerto, ¿no? No producen, nos quitan el tiempo, tenemos que estarles cuidando? Pues mejor aprovechamos la depresión que les llega y que pidan ellos mismos la muerte y nosotros les ayudamos, y cuando ya sientan que su vida no vale la pena, pues de una vez los hacemos fuera. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en Argentina, que están ahora a un paso de aprobar la ley del aborto en todo el país. Y aquí mismo en México, que no cejan en su intento algunos legisladores, sobre todo en partidos de izquierda, que han perdido la fe de sus padres, la fe que iluminó la cultura mexicana y que nos ayudó justamente a descubrir quién es el ser humano. Hemos de darnos cuenta entonces que verdaderamente la venida de Jesucristo, Rey de las naciones, Rey de todos los pueblos, es un grande bien para la humanidad, es un punto de ignición para un proceso civilizatorio que todavía hoy en día tiene necesidad de continuar y que se ve amenazado justamente por aquel que desde el principio es homicida, por aquel que desde el principio adversa todo lo que Dios ha construido. No nos dejemos engañar con nuevos órdenes que aparentemente propugnan por la libertad y que en realidad no son otra cosa sino estratagemas que esclavizan al ser humano, que nos esclavizan a todos. Y también aclamamos a Jesús hoy como piedra angular de la iglesia. Y esto no es una cosa menor, queridos amigos. Hoy se ha difundido bastante, sobre todo entre alguna gente joven, la idea de decir, yo sí creo en Dios, incluso creo en Jesucristo, pero no en la iglesia. Y esto es una barrabasada. Perdón que me exprese en estos términos. Porque a Cristo no lo podemos conocer si no es a través de la iglesia, de su cuerpo místico. Y a Dios no lo podemos conocer realmente como es Él, como cuál es su plan de salvación, si no es a través de Jesucristo, Señor nuestro. Es verdad que los seres humanos son religiosos, somos todos religiosos y de alguna manera tenemos ideas religiosas y construimos sistemas religiosos. Pero eso no es lo mismo que aceptar al Dios existente, viviente, que viene al encuentro del hombre. Mientras que una es una construcción humana, buena, si tú quieres, pero que siempre es apenas un ir a tentones en medio de la oscuridad, la otra es verdaderamente la revelación de la verdad, la revelación de Dios y de lo que Dios quiere para nosotros, que no es otra cosa sino la felicidad, nuestra felicidad, la felicidad más completa, participarnos su vida, elevarnos a la dignidad de hijos de Dios para que podamos tener amistad con Él.
entonces no es posible conocer a Jesucristo fuera de la iglesia. No es posible amar a Jesucristo fuera de la iglesia. Y no me estoy refiriendo a los confines visibles de la Iglesia católica, sino a la Iglesia en el sentido más grande, que es el de todos aquellos que son discípulos del Señor Jesús, aún fuera de los confines de la Iglesia católica, pero que están ordenados hacia ella aún inconscientemente. Como no es posible tampoco conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Solo el Hijo de Dios lo ha visto y Él es el que nos lo revela. Por eso es que Cristo es la piedra angular de la iglesia, es la piedra fundamental. También la iglesia sin Cristo no es nada. No hace falta tener fe para promover voluntariados que hagan las caridades a los migrantes o que hagan las caridades a los no nacidos o que hagan las caridades a los pobres, a los marginados de este mundo. Pero la fe en Jesucristo es el punto fundamental de la iglesia. Y la iglesia existe justamente para anunciar a Jesucristo completamente, todo Él, a cada hombre, a todos los hombres. Pues vamos a hacer nuestra hoy, en nuestra oración, esta invocación solemne. Ven, oh Rey de todas las naciones. Ven, piedra angular de la iglesia, y salva a los hombres que formaste del barro, porque sabemos que con tu sangre somos barro glorioso. Ven y muéstranos la dignidad del ser humano, y danos la fortaleza para luchar contra todo aquello que oscurece la dignidad del ser humano. Madre mía, tú que acogiste en tu seno a Jesús, que acogiste el anuncio del ángel y que proclamaste la grandeza de tu espíritu, humilde, que ha sido visitado por Dios, concédenos a cada uno de nosotros la gracia de comprendernos a la luz de la fe, para que nunca se oscurezca en nuestra propia persona la dignidad a la que hemos sido llamados. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.